Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Ceballos Díaz, soy alumno de la Facultad de Enfermería Guajuapan y hoy quiero hablarles de un tema muy importante, principalmente para las mujeres embarazadas y las familias primerizas. Hoy les quiero hablar del diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal y la atención genética. Básicamente, la Sociedad Americana de Genética Humana define la genética o el diagnóstico genético prenatal como un asesoramiento genético basado en un proceso de comunicación que trata con los problemas asociados con la aparición, el riesgo de aparición o en dado caso el posible, eh, pongámoslo de esta manera, herencia genética de algún tipo de enfermedad o trastorno que se basa principalmente en los cromosomas, ¿sí? Podemos hablar de que se puede prevenir o se puede tener conocimiento de si el niño puede nacer con alguna malformidad, si el niño por herencia genética puede nacer con algún trauma. Y básicamente dentro del proceso de asesoramiento se requiere la participación de personales altamente capacitados, ¿sí? Cosa que, bueno, aquí en la ciudad de Guajuapan no contamos, y si contamos son muy escasos, ¿sí? Se necesita algo que es de alta genética. Entonces hablamos de que se debe de entender que se debe llevar un proceso de ciertos pasos en el que debe de entender los aspectos médicos de una enfermedad o trauma, síndrome, incluyendo qué lo provoca, por qué lo causa y su manejo médico. También debe de entender que puede ser por transmisión y debe de escoger la dinámica familiar, los principios éticos y religiosos para poder actuar de acuerdo a los principios sin afectar los derechos de libre albedrío de la familia. Y principalmente debemos de adaptarnos a la manera posible a la enfermedad y el riesgo de transmitirla dependiendo del síndrome que se presente. Su principal objetivo y el más importante es detectar malformaciones congénitas en la vida fetal, o sea, en la vida del feto. De eso se basa a feto en los primeros meses de gestación. Y así poder permitir la interrupción del embarazo siempre y cuando la familia esté de acuerdo, ¿sí? Hay familias que por principios éticos, morales, eclesiásticos, religiosos o de algún otro tipo, no está dentro de sus facultades realizar ese tipo de tratamientos. Y nosotros como profesionales debemos de aceptar lo que el paciente dice, porque estamos violentando sus derechos. Dentro de un enfoque ético, se basa el respeto por las personas y a la confidencialidad. Evitamos así el daño y la autonomía está intacta. Y bueno, principalmente esos puntos son para llevar a cabo un buen asesoramiento genético, dentro del cual se lleva a cabo un árbol genealógico, en el cual se estudian padecimientos que han padecido primeras, segundas y terceras generaciones de la familia. Lo que vendría siendo los padres del bebé, bueno, los padres del feto, de los procreadores, abuelos, tíos y en dado caso hasta tatarabuelos. Y todos esos padecimientos que pudieran haber padecido pueden ser que estén provocando, en dado caso de que sea positivo el asesoramiento, que el niño tiene un síndrome, se tiene que estudiar todas esas variantes, el por qué se origina.
Debemos de mantener un historial personal y familiar, que es la valoración del riesgo. Y el asesoramiento consiste en básicamente recoger el historial médico personal y de la familia para pues dar un diagnóstico más certero, ¿no? Como les comentaba, se debe de extender el árbol genealógico hasta la tercera generación si es necesario. Confirmar los diagnósticos con lo que sea necesario para evitar crear falsos diagnósticos. Debemos de incluir los hallazgos no malignos. Si el niño presenta algún tipo de malformidad o algún problema que no tenga que ver con un síndrome o una malformidad, puede ser un tumor, puede ser riesgo de cáncer, todo eso tenemos nosotros que verlo y diagnosticarlo, sea maligno o sea benigno, tiene uno que diagnosticarlo y tiene uno que hablarlo con la familia. Debemos de considerar las creencias y que las creencias de la familia y que eso no afecte tanto a la madre, que es la portadora del feto, y tampoco afecte la vida próxima del feto. Debemos de utilizar el árbol genealógico para guiarnos. ¿Con qué finalidad es esto? Les comentaba que es para tener un asesoramiento más correcto del hecho de si el niño puede padecer alguna malformidad que venga de generación en generación o puede heredar de cierta forma genes malignos. Dentro de la interpretación del árbol genealógico, debemos clasificar a las familias en bajo, moderado y alto riesgo de un síndrome que pueda predisponer una heredación al feto. De bajo riesgo consiste en el que haya casos en la familia, pero son muy lejanos o no representan un riesgo en general. El moderado, que son familias de agregación moderada y sugestiva de un síndrome. Puede que las familias sí contengan algún tipo de malformidad o algún tipo de síndrome diagnosticado y puede que sea hereditario. Y el de alto riesgo, que es cuando los padres pueden poseer el síndrome, padres, abuelos, pueden poseer el síndrome y eso puede provocar también una malformidad en el niño. Entonces tenemos que ver todos estos aspectos que lo conforman para poder tener un diagnóstico y asesoramiento prenatal. Por mi parte sería todo y espero que no hayan quedado muchas dudas. A grandes rasgos es lo que se considera como un asesoramiento genético. En eso se basa un asesoramiento genético y diagnóstico prenatal. Gracias.